Bienvenidos una vez más a su canal favorito donde destapamos todos los secretos y dramas que se cuecen en la televisión Superíndice 3N turca. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un misterio que tiene a toda Turquía en vilo, la supuesta relación Superíndice 3N, o mejor dicho, el supuesto escándalo, que rodea a dos de las figuras queridas y aclamadas del país, Kerem Bürsin y Hande Erçel Rafael. A su es. El título no es sensacionalismo puro, hay algo que se está cociendo a fuego lento y que podrá explotar en cualquier momento. Hablamos de esas, digamos, fotos prohibidas que han estado circulando por las redes sociales y que han desatado una ola de especulaciones sobre qué copyright realmente pasa entre Kerem y Hande. ¿Son su Superíndice 3 los rumores infundados? ¿O hay algo oscuro que no nos quieren contar? La presión Superíndice 3N medio tica es palpable, la tensión Superíndice 3N se corta con un cuchillo, y el silencio de los protagonistas no hace que alimentar la hoguera de la incertidumbre. Antes de que nos adentremos en este laberinto de intrigas, quiero recordarles a todos que se suscriban a nuestro canal. Dale clic al botoncito rojo que es por aquí abajo y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos explosivos. Tenemos contenido fresco y jugoso todas las semanas, asu que no te arrepentirás. Y ahora rense que despegamos. La verdad es que la farándula turca, como la de cualquier país, es un hervidero de chismes, estrategias de marketing y rivalidades ocultas, y este caso de Kerem y Hande parece tener todos los ingredientes para convertirse en el culebro Superíndice 3N de la +o. Bien, la historia que nos compete hoy es como un culebro Superíndice 3N turco en la vida real. Kerem Bürsin y Hande Erçel Rafael, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de la actuación Superíndice 3N, alcanzaron la fama mundial gracias a la exitosísima serie Seni con diéresis al Kapm, o Llamas a mi puerta, como la conocemos por aquí. En esta comedia romántica, Kerem interpreta Superíndice 3 a Serkan Bolat, un arquitecto frío y distante, un hombre de negocios implacable con una fachada de acero que ocultaba un corazón Superíndice 3N herido. Mientras que Hande dio vida a Eda YLDZ, una florista independiente y menos adora, una joven con una energía contagiosa y una determinación Superíndice 3N inquebrantable para perseguir sus sueños menos. La química entre ellos en pantalla era palpable, electrificante y muy pronto, los rumores de un romance fuera del set empezaron a circular. Los fans, embriagados por la magia de la serie, anhelaban que esa pasión Superíndice 3N traspasara la pantalla y se convirtiera en una realidad. Y para deleite de sus fans, esos rumores se confirmaron. Kerem y Hande se enamoraron durante el rodaje de la serie y se convirtieron en una de las parejas queridas y medio ticas de Turquía. Sus fotos juntos inundaban las redes sociales, sus apariciones públicas eran seguidas al detalle, y parecua que vivo en un cuento de hadas. Cada sonrisa, cada mirada, cada gesto era analizado con lupa por sus seguidores, quienes veían en ellos la personificación Superíndice 3N del amor verdadero. Eran la pareja perfecta, la imagen de la felicidad, y su historia de amor se convirtió Superíndice 3 en una inspiración Superíndice 3N para muchos. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró Superíndice 3 para siempre. Después copyright de un tiempo, empezaron a surgir rumores de crisis. Se decua que sus apretadas agendas laborales les impeduan pasar tiempo juntos, que había diferencias irreconciliables en su forma de ver la vida, e incluso se mencionaban terceras personas en discordia. La presión Superíndice 3N medio tica era asfixiante, los paparazzi los seguían a todas partes, y cualquier pequeño menos a discusión Superíndice 3N se convirtió en un titular sensacionalista. El cuento de hadas empezaba a desmoronarse y la ilusión Superíndice 3N de los fans se iba apagando poco a poco. Finalmente la noticia que nadie quería escuchar se confirmó Superíndice 3, Kerem y Hande habían roto. La separación Superíndice 3N fue un golpe duro para sus fans, que habían depositado tantas esperanzas en su relación Superíndice 3N. Muchos se negaban a creerlo, aferrándose a la esperanza de una reconciliación Superíndice 3N. Ambos actores se mantuvieron en silencio durante un tiempo, evitando hablar del tema en público. Parecían querer dejar ese capítulo de sus vidas y seguir adelante con sus carreras. Pero como suele pasar, la prensa del corazón Superíndice 3N no se dio por vencida y siguió Superíndice 3 investigando hasta sacar a la luz algunos detalles escabrosos. La curiosidad del público era insaciable y los medios de comunicación Superíndice 3N estaban dispuestos a todo para satisfacerla.
Y aquí es donde entran en juego las famosas fotos prohibidas. Estas imágenes, que supuestamente fueron tomadas durante una fiesta privada hace algunos aún más menos os, muestran a Kerem y Ande en situaciones comprometedoras, digamos, muy cariu más menos osos con otras personas. Las fotos por supuesto son borrosas y de baja calidad, lo que aumenta aún es el misterio y la especulación superíndice 3n. Pero son lo suficientemente explícitas como para alimentar todo tipo de especulaciones y poner en tela de juicio la imagen pública de ambos actores. La duda se instala en la mente de los fans, y la pregunta que todos se hacen es, ¿qué copyright tan reales son estas fotos? ¿Son autocopyrighticas? ¿Son un montaje? ¿Son fotos antiguas que resurgen ahora para dar más menos la imagen de ambos actores? Esa es la pregunta del Miyu superíndice 3n. Ni Kerem ni Ande se han pronunciado al respecto, lo que ha hecho que los rumores se intensifiquen aún. El silencio de los protagonistas es interpretado como una confirmación superíndice 3n tu cita por algunos, mientras que otros lo ven como una estrategia para no dar ese bombo al asunto. La verdad es que en este punto, nadie sabe a ciencia cierta qué copyright hay detrás de estas imágenes. Algunos dicen que las fotos son reales y que demuestran que su relación superíndice 3n nunca fue tan idílica como parecua. Que detrás de la fachada de pareja perfecta se escondan infidelidades y secretos oscuros. Otros creen que son un burdo intento de difamación superíndice 3n, orquestado por algún enemigo que quiere verlos hundidos. Una venganza personal, una rivalidad profesional, o simplemente un acto de maldad gratuita. Y otros, cúnicos, piensan que todo esto es una estrategia de marketing para generar expectación superíndice 3n ante sus superíndice 3 proyectos. Un truco publicitario para volver a ponerlos en el centro de atención superíndice 3n y aumentar su popularidad. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que estas fotos han reabierto viejas heridas y han puesto a Kerem y Ande en el centro de la tormenta mediática. La presión superíndice 3n es enorme y ambos actores deben estar lidiando con una situación superíndice 3n muy difícil. Su imagen pública estuvo en juego y cualquier paso en falso podrá tener consecuencias irreparables. La situación superíndice 3n es delicada, y el futuro de sus carreras podrá depender de CEU superíndice 3 manejen este escándalo. Pero no todos son dramas y escándalos en el mundo de las series turcas. También copyright n hay espacio para el talento, la creatividad y las historias que nos hacen show más menos ar. Por eso quiero aprovechar este momento para hablarles de otras series que han conquistado al público y que merecen ser vistas. Porque ese ayu de los chismes y los rumores, las series turcas tienen mucho que ofrecer. Una de ellas es Aşk Memnu o Amor Prohibido. Esta serie, que se emitió superíndice 3 originalmente en 2008, es un clásico de la televisión superíndice 3n turca y ha sido adaptada en varios pauses. La historia gira en torno a Biter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan, un viudo rico y mucho mayor que ella. Sin embargo, Biter se siente atraída por Belul, el sobrino de Adnan, y ambos inician una aventura apasionada y peligrosa que tendrá consecuencias devastadoras. Amor Prohibido es un drama intenso y adictivo con unas actuaciones impecables y una trama que te mantiene en vilo hasta el final. Es una historia de amor, pasión superíndice 3n, traición superíndice 3n y ambición superíndice 3n, que explora los límites de la moral y las consecuencias de nuestros actos. Además, la serie cuenta con una banda sonora espectacular y una copyright muy cuidada, lo que la convierte en una experiencia visual y auditiva inolvidable. La razón superíndice 3n por la que la incluyo aquí, es porque al igual que el escándalo de Kerem y Ande explora los límites de lo permitido, aunque en un contexto completamente diferente. Otra serie que quiero recomendarles es Muteayem YZYL, o El Siglo Magnífico. Esta serie es tu superíndice 3 rica, que se estrenó superíndice 3 en 2011, narra la vida de Süleyman, en el Magnífico, uno de los sultanes importantes del Imperio Otomano, y su relación superíndice 3n con Hürrem Sultán, una esclava ucraniana que se convirtió superíndice 3 en su esposa y consejera. El Siglo Magnífico es una superproducción superíndice 3n con un vestuario impresionante, unos decorados fastuosos y una trama llena de intrigas palaciegas, batallas con diéresis copyright picas y romances apasionados. La serie te sumerge en el mundo del Imperio Otomano y te muestra la vida de sus personajes, con sus grandezas y sus miserias. Es una historia de poder, amor, ambición superíndice 3n y traición superíndice 3n,
que te atrapa desde el primer capítulo. Además, la serie ha sido un con diéresis copyright sito internacional y ha contribuido a popularizar la historia y la cultura turca en todo el mundo. Su relevancia para este vídeo radica en la capacidad de crear fascinación superíndice 3n por historias que combinan realidad y ficción superíndice 3n, al igual que el misterio que rodea a Kerem y Hande. La serie nos recuerda que la vida de las figuras públicas, como la de los sultanes otomanos, siempre estuvo sujeta al escrutinio público y a las interpretaciones de la historia. Y por último, no puedo dejar de mencionar U con diéresis Ukur, o El Pozo. Esta serie de acción superíndice 3n y drama, que se emitió superíndice 3 entre 2017 y 2021, cuenta la historia de la familia Kouparra-Foval, que controla el barrio de U con diéresis Ukur, uno de los más peligrosos de Estambul. La familia Kouparra-Foval se dedica al tráfico de drogas, pero tiene una regla de oro: no vender heroína. Sin embargo, cuando un nuevo grupo criminal intenta apoderarse de U con diéresis Ukur, la familia Kouparra-Foval se ve obligada a luchar por su supervivencia. El Pozo es una serie llena de acción superíndice 3n, violencia, drama y emoción superíndice 3n, con unos personajes complejos y atormentados que luchan por proteger a su familia y a su barrio. Es una historia de lealtad, honor, amor y venganza, que te mantiene al borde del asiento en cada capítulo. Su inclusión superíndice 3n en este vídeo sirve para contrastar el glamour y la intriga romántica con un drama crudo y visceral, mostrando la diversidad de las series turcas. El Pozo nos recuerda que detrás de las apariencias, incluso en los barrios peligrosos, existen CU superíndice 3 digos de honor y lazos familiares que pueden ser tan fuertes como los de cualquier celebridad. En resumen, hoy hemos hablado del escándalo que rodea a Kerem Bürsin y Hande Erupar-Rafael, a raíz de unas supuestas fotos prohibidas que han reabierto viejas heridas y han puesto en duda su relación superíndice 3n. Hemos analizado las diferentes teorías que circulan en torno a estas fotos y hemos reflexionado sobre el impacto que tienen este tipo de situaciones en la vida de los famosos. Además, hemos aprovechado para recomendarles otras series turcas que merecen ser vistas, como Amor Prohibido, El Siglo Magnífico y El Pozo. 3 ejemplos de la riqueza y variedad de la televisión superíndice 3n turca, que va mucho de los chismes y los escándalos. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan disfrutado descubriendo los secretos y dramas que se esconden detrás de las CU maras. Recuerden que la verdad es muchas veces esquiva y que no siempre podemos creer todo lo que vemos o leemos en los medios de comunicación superíndice 3n. Es importante mantener una actitud crítica y no dejarnos llevar por el sensacionalismo. Ahora me gustaría saber su opinión superíndice 3n. ¿Qué copyright piensan de las fotos de Kerem y Hande? ¿Creen que son autocopyrightísticas o un montaje? ¿Han visto alguna de las series que les he recomendado? Do copyright genme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué copyright opinan. Su feedback es muy importante para mí y me ayuda a mejorar el contenido de este canal. Y antes de despedirme, quiero recordarles una vez que le den like a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes, así que no se lo pierdan. Desde análisis de las últimas tendencias en series turcas hasta entrevistas exclusivas con sus actores favoritos, este canal es su fuente de información superíndice 3n y entretenimiento sobre el mundo de la televisión superíndice 3n turca. Hasta la superíndice 3 Sima, amantes de las series turcas. Y recuerden, en el mundo del espectáculo, nada es lo que parece. La verdad siempre oculta bajo varias capas de ilusión superíndice 3n y en gau más menos o. Y a veces, la mejor forma de descubrirla es cuestionar todo lo que vemos y oímos.